Vamos a comenzar nuevo tema. Diego hoy no pudo estar, entonces nosotros vamos a comenzar con otro tema que no es lo de las alianzas. Él va a continuar la próxima semana para Ah, llevar bien ok. el hilo de su investigación. Mientras nosotros Sí, comenzamos ya el libro del padre Flaviano Amatuli, el nuevo libro, sí. Diálogo con los protestantes. Diálogo. Ay, ¿Sí? sí. Y ese se lo vamos a mandar también en un rato más, así en PDF, para que también Sí, ustedes lo vayan teniendo, ¿no? Este es un poquito más denso, es sí, prácticamente lo mismo que este que ya no, ya lo acabamos, pero sí. es más denso el diálogo con los protestantes. Este es para que nosotros identifiquemos lo que nosotros, nuestra identidad como católicos e inmediatas respuestas para irlas sabiendo de qué se tratan sobre los cuestionamientos de los hermanos separados. Y Eso este es, ya es diálogo. y este ya es para ahora sí nosotros ya formarnos para ahora sí meternos a platicar ahora sí con ellos. Esto es para reforzar nuestra fe y este es para ir, ahora sí nosotros podemos irlos a buscar, pero una vez que acabemos el libro, pues, ¿sí? Entonces, Sí. antes que nada, bueno, pues vamos a ponernos en presencia de Dios, ¿sí? Antes de comenzar a Sí. leer palabra de Biblia, nos ponemos en presencia de Dios en este momento y bueno, comenzamos nuestra oración. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Dios, te damos gracias por permitirnos estar aquí reunidos una vez más para conocer un poco más sobre tu palabra y sobre la revelación que tienes para nosotros, para saber qué es lo que es agradable a tus ojos y poderlo practicar cada momento y cada día de nuestra vida. Te pedimos, Espíritu Santo, que ilumines nuestro entendimiento para que al leer y estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacer las cosas para que seamos agradables ante Él. Instrúyenos en tus caminos para darnos cuenta y poner en práctica lo que hemos aprendido. También ayúdanos para ser testimonio vivo de tu presencia aquí en el mundo. Amén. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces comenzamos. Capítulo 1, parte 1. Son 4 partes en este libro. Vamos a comenzar en orden. Primera parte, capítulo número 1. Y vamos a comenzar, pues más que nada reconociendo a nuestros hermanos separados, que verdaderamente sí son nuestros hermanos, atendiendo el llamado y el mandamiento que Jesús nos da, ¿no? Aunque muchas veces no nos guste, y pasa como siempre, ¿no? Con nuestros hermanos de sangre. A veces estamos disgustados unos con otros, algunos sale más rebelde, a veces nosotros somos los más rebeldes que los demás, somos la oveja negra, o a veces otro de nuestros hermanitos es la oveja negra, en la familia, incluso dentro, ¿sí? Otros Entonces, son más, más santitos, otros son más santitos que nosotros, más ¿no? dóciles, más amables, más generosos. Ah, De todo hay en la familia, exacto. pero no por eso dejamos de ser familia. Seguimos siendo y seguiremos siendo familia y nos seguiremos queriendo. Y como dice Jesucristo mismo, dice, en eso los conocerán, en que se aman unos a Mm. otros, en eso reconocerán que son discípulos míos. Entonces, pues nosotros, aunque no nos guste, y si nos gusta, pues está mejor atender la palabra de Jesucristo cuando nos deja el mandamiento, ámense los unos a los otros, pero como yo los he amado. Juan 3 ya lo busqué por aquí. Ya lo encontré, no lo he encontrado. Juan 13:34. A ver, si gustan, vamos a leerlo porque vale la pena recordarlo. Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 34, donde nos habla del mandamiento nuevo, del amor que nos viene a dejar el mismo Jesucristo con sus palabras. Bien, mientras comparto pantalla. Dice, les doy un mandamiento nuevo,
que se amen unos a otros como yo les he amado. Ámense así unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Señor Jesús, Jesús. gloria a ti, Señor Jesús. Exactamente, ahí está el mandamiento nuevo. Es lo que, pues, debemos acordarnos siempre antes de comenzar a criticar o a juzgar o a decir algo en contra de nuestros hermanos separados, en contra de quien sea, ¿no? Pero de nuestros hermanos separados es el tema que ahorita nos trae aquí. Dice, les doy un mandamiento nuevo. Ahí está el mandamiento nuevo. ¿Cuál es el mandamiento nuevo? Que se amen los unos a los otros. Ya todos los católicos lo conocemos, los protestantes lo conocen. Ahora, ¿cómo amarnos los unos a los otros? Dice, ustedes deben amarse unos a otros como yo los he amado. Entendemos perfectamente que como Jesús nos amó, es incluso hasta dar la vida por los demás. Esa es la forma que nos está diciendo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Es decir, nosotros debemos estar dispuestos a dar la vida por el otro, así como Jesús la dio por nosotros. No está hablando de que ámense los unos a los otros como los gays o las lesbianas o el LGBT, ¿no? Entonces, no, eso no. Aquí está bien clarito. Ustedes deben amarse unos a otros como yo los he amado. De esa forma nos está diciendo. Entonces, atendiendo a este nuevo mandamiento que nos da Jesucristo, vamos a ir leyendo paso a paso una carta que el padre Amatuli realiza para nuestros hermanos separados, obviamente reconociéndoles muchas cosas buenas que ellos tienen y también las cosas en las que no estamos de acuerdo, pero todo sustentado en la Biblia, no nada más de decir tu palabra contra la mía, no, aquí es con palabra de Dios y también atendiendo a ese llamado que tenemos de predicar el evangelio a toda criatura, ¿no? Entonces, vamos a hacer ese ejercicio como si nosotros estuviéramos dirigiendo esa carta a un hermano separado, pero como el padre Amaturi ya tiene bien analizado cómo explicar las cosas, vamos a ir haciendo como que nosotros estamos lanzando esa carta, pero leyendo la cartita del padre Amaturi hacia los hermanos separados. Entonces comenzamos. Esta es la primera parte, capítulo 1 de los, el tema es hermanos separados. ¿Qué es lo que nos une a nosotros los católicos con los hermanos separados? Sin duda alguna hay algo muy fuerte que nos une. Entonces casi que con otra pregunta pudiéramos responder esta pregunta que hacemos. ¿Qué es lo que nos une a los católicos con los hermanos separados? Y si cambiamos, por ejemplo, y si decimos, ¿quién es el que nos une a los católicos con los hermanos separados? Y entonces ahí tenemos la respuesta fácilmente. ¿Quién es? Más bien es, ¿quién es el que nos une a los católicos con los hermanos separados? Nosotros sabemos quién es, ¿verdad? Jesucristo nuestro Señor, Dios. Entonces, pero vamos a ir analizando, vamos a ir reflexionando y vamos a ir participando quien pueda, ¿verdad? Entonces comenzamos con la lectura. Capítulo 1. Hermanos separados. Eres mi hermano. Antes que nada, quiero que sepas claramente que te considero como un verdadero hermano mío y que te quiero y te admiro por muchas cosas buenas que he visto en ti y en tu iglesia. Admiro tu deseo de dar a conocer a Cristo, tu entrega. De veras que muchas veces he sentido en mi corazón una santa envidia por tu celo apostólico. El padre Amatulio está explicando cómo muchas veces nos admira el celo apostólico con que los hermanos separados andan de casa en casa, predicando la palabra de Dios, ¿sí? Por ejemplo, incluso yo he sentido así algo de ese tipo
Por ejemplo, cuando veo a los testigos de Jehová que andan trabajando, pues, o sea, andan casa por casa, mientras que los católicos, muchos, pues, con trabajos, pues queremos ir a misa, ponemos algún pretexto, ¿no? Y entonces dice, híjole, ¿cómo es posible que los testigos de Jehová ahorita andan aquí, ya Con su andan, sombrilla por andan aquí, caminando. sí, por aquí ya andan los martes y los jueves, o sea, ya agarran 2 días entre semana para andar en las casas. En la pandemia no andaban, pero ahorita ya se soltaron y dices, híjole, ¿cómo es posible que ellos sí anden? Trabajando. Aún que no tengan la verdad, algo los mueve, ¿sí? Entonces eso es de admirarse. Obviamente nosotros ya sabemos qué los mueve, ¿verdad? Pero hay muchos hermanos separados, testigos de Jehová, evangélicos, Ajá, se llaman sí. cristianos, hermanos separados, pues, que no saben que no están siguiendo la verdad que viene en la Biblia. Entonces ellos actúan de buena fe. Están engañados, Están pues. engañados, pero ellos actúan de buena fe, o sea, ellos están haciendo su labor, ¿sí? Cosa que, por ejemplo, nosotros sabemos que estamos en la columna y base de la verdad que es la iglesia y nos mueve muy poquito, o sea, no, nos cuesta muchísimo trabajo, algunos, pues, en eso me incluyo yo, aunque a veces agarre uno la onda y diga, no, ahora sí me voy a poner las pilas y voy a tratar de predicar o de trabajar en lo de la iglesia y todo eso, pero no alcanza uno a llenar todas esas expectativas que necesitamos abarcar. Entonces sí hay una admiración y es de reconocer a ellos que trabajan y mucho. Pero ahorita vamos a ver también en algo que no estamos de acuerdo, ¿no? Entonces vamos a seguir leyendo. Naturalmente, hay también ciertas cosas que no me gustan en tu actuación. De esto quiero hablarte después, más detenidamente. Con calma vamos a ir hablando en todo lo que no estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero ahorita no se trata de marcar. Primero hay que marcar en lo que sí estamos de acuerdo. ¿En qué sí estamos de acuerdo? En, en seguir a Cristo, en seguir a Dios, en pedirle a Dios. Todo eso para nosotros es importante y los hermanos separados también siguen a Cristo, siguen a Dios. Algunos aceptan al Padre, algunos no lo aceptan. Algunos aceptan nomás a Jesucristo, algunos no aceptan a Jesucristo O y al nada más al Espíritu. Padre. Algunos no aceptan al Espíritu Santo y eso, pero eso lo vamos a ir reflexionando poco a poco. Entonces seguimos. De todos modos, ¿en qué familia entre hermanos no hay desavenencias, problemas, malentendidos? Exactamente, como en cualquier familia, la familia cristiana es una. ¿Por qué? Porque seguimos a Cristo. Otros son los musulmanes, ellos no siguen a Cristo, pero los que queremos seguir a Cristo, los protestantes, los hermanos separados, sí quieren seguir a Cristo, sí. Los católicos también seguimos a Cristo, sí. Los musulmanes siguen a Cristo, no. Entonces, dentro de toda esa gama de religiones, hay un grupo que es cristiano. Esos cristianos se puede decir que somos hermanos en Cristo, como ya lo sabemos, ¿no? Entonces, por eso, y somos familia. Entonces, al ser familia, no, somos semejanza de la familia casera, o cómo se le podría llamar, la familia doméstica. ¿En qué familia? El Eso, hogar. en el hogar. ¿En qué familia no hay alguno que se porte mal? No hay otro que se porte muy bien. Hay otro que le cargamos la mano. Algún hermano le cargamos todo la mano porque él es hermano. Nos aprovechamos. Algunos los criticamos. Algunos andan en pecado y ya se le estamos dando sus bibliazos encima. Entonces, pero bueno, se trata de que vayamos reflexionando, ¿no? Y aprendamos. Entonces Dice el padre Amatuli, lo que quiero aclarar ahora es esto, le dice al hermano separado. ahora lo que queremos aclarar primero que nada es esto. Te admiro y te quiero como un verdadero hermano en Cristo. Como verdadero hermano en Cristo, porque
obviamente no son nuestros hermanos de sangre, pero son nuestros hermanos en Cristo porque siguen a Cristo y eso ya es muchísimo de admirar cuando te pones también y lo comparas con un ateo, con un satánico. Entonces dices, ¿tú a quién prefieres platicar? ¿Con quién? Pues, con un hermano en Cristo mejor, ¿no? No con un satánico, sino o con un ateo, no, mejor con un hermano en Cristo. Sabemos que tenemos muchas cosas que nos unen, que es Cristo Jesús. Ahora, te admiro y te quiero como un verdadero hermano en Cristo. Como yo les decía, yo tengo hermanas de sangre, mis hermanas reales, que son hermanas separadas. Entonces, cuando estás en la casa con tu mamá, con tus hermanos, no puede uno estar peleando siempre que te reúnes, ¿a poco siempre vas a estar peleando? No, y muchas cosas le reconoces, ¿sí? Reconoces que son muy buenas gentes, ¿sí? Mis hermanas. El único problema es eso, pues, que se metieron las Un lugar convencieron, equivocado. las convencieron y se metieron a protestantes y bueno, pues ni modo. Así pasa con los hermanos separados. Tenemos que consecuentarlos, sin embargo, no dejarnos influenciar por la doctrina que ellos traen, muy distante de lo que es la doctrina de Jesucristo, ¿no? Entonces, En realidad lo que nos une es demasiado. aquí viene lo que nos une, que es demasiado. Vamos a ver qué nos une. Tú y yo creemos igualmente en el mismo Dios. Así es. Vamos a pensar que creemos en el mismo Dios, aunque inconscientemente, pero sí sabemos que hay un solo Dios, creador, providente y Padre amoroso. Eso es lo importante. No, nuestros hermanos separados no son como, por ejemplo, lo que les decía, los satánicos, los ateos. No, estos hermanos separados, tu hermano separado, sí. Creemos igualmente en el mismo Dios, creador, providente y Padre amoroso. Ajá. Algún día este Dios será el juez para mí y para ti. Creemos en que Dios nos va a juzgar de acuerdo a nuestra fe y a nuestras obras que hayamos tenido, ¿verdad? Y sigue. Y esto, de por sí, ya es mucho en un mundo tan materialista y lleno de pesimismo. Exactamente. Este mundo ya está lleno de pesimismo, de guerrillas, de narcotraficantes, de tratas de persona, como acuérdense que por eso está saliendo ahorita muy fuerte la sonidos de libertad, ¿no? Donde hay verdaderos cárteles de tratas de personas y sobre todo de tratas de niños para explotación sexual. Entonces, Y de fíjense, es lo órganos. que está diciendo, fíjense, el padre Amatuli. Esto de por sí ya es mucho en un mundo tan materialista y lleno de pesimismo. Y añadiríamos, lleno de perversión, ¿sí? Que estamos viviendo, corrupción y perversión. Bueno, seguimos entonces. Tú y yo creemos igualmente en el mismo Dios, creador, providente y Padre amoroso. Ese ya lo leí. Ujú. Algún día este Dios será el juez para mí y para ti, y de esto de por sí ya es mucho en un mundo tan materialista y lleno de pesimismo. Tú y yo creemos igualmente en Jesucristo como el camino, la verdad y la vida. Eso lo creen los hermanos separados, ellos lo proclaman siempre y nosotros también. Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Dónde viene eso? En Juan 14:6, Evangelio de San Juan 14:6. Luego sigue diciendo, el único Salvador, Señor y mediador entre nosotros y el Padre. nosotros los católicos también creemos que Jesucristo es el único Salvador, es el único Señor. El Y único también, mediador. y también sabemos que es el único mediador. Nosotros no tenemos otro mediador. Sí tenemos Intercesores. otro intercesor, otros intercesores. Es la Sí, diferencia. pero es diferente intercesor a mediador. ¿Qué significa mediador? Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Ahí nos dice qué significa mediador y nosotros los católicos lo sabemos bien. ¿Sí?
Sí, y, Una cosa es intercesor y otra cosa mediador. Entonces, los hermanos separados, tú hermano separado, nos dices que nosotros tenemos otros mediadores. No, nosotros no tenemos otros mediadores, tenemos intercesores, sí. Mediadores, mediador nada más es uno, es Jesucristo. el Hijo de Dios. Primera de Timoteo. Pues aquí está, mira, capítulo 2, versículo 5. Y ahorita lo vamos a leer. Sí, porque muchas veces nuestros hermanos separados dicen, ustedes tienen a todos los santos, a todos, dice, esos muñequitos como sus mediadores. Y luego hasta ellos citan, ¿no? Y dicen, el único mediador es Jesucristo. Pero ellos no entienden, pues nosotros sabemos que Nosotros tenemos a los santos como intercesores, la Virgen María como intercesora, a todos nuestros hermanos de la iglesia como intercesores también cuando pedimos oración, que hagan por todos, ¿sí? Son intercesores. Y también aquí en Primera de Timoteo explica lo que significa mediador y nosotros sabemos que nada más uno es el mediador. Pero ¿qué significa mediador? Para que confirmemos con nuestros hermanos separados. Vamos a leer Primera Timoteo capítulo 2, versículo 5. Entonces ahí también, hermanos separados, cuando luego nos cuestionan, nosotros tenemos ahí la respuesta. Es que hay un único mediador y ustedes tienen muchos mediadores. ¿Para qué tienen a los santos? ¿Para qué tienen a la Virgen? ¿No les basta Jesucristo, católicos? No, no se trata de eso, hermanos separados. Se trata de reconocer y saber, según la Biblia, no según el pastor evangélico protestante, según la Biblia, qué significa intercesor y según la Biblia, qué significa mediador. ¿Sí? Entonces, la Iglesia Católica enseña precisamente de acuerdo a lo que dice aquí la Biblia. Yo, Adelante, Sofía. dice, nada más el puro 5. Ahorita el 5, a ver si ahí aparece lo que significa mediador y si no, ya seguimos con el 6, pero a ver, vamos a ver ese. Dice, no hay más que un solo Dios, no hay más que un mediador, Cristo Jesús, hombre, Él también, Sí, nada más, se ahí está, entregó en rescate por todos. Ajá, sí está ahí, nada más el 5, nomás el en el 5, 5, ¿verdad? Ándale. sí, Entonces tú mediador. estás diciendo Ajá, sí, que hay un solo Dios, nosotros sabemos, es el Padre y es la ajá, Santísima Trinidad. Hay un solo mediador. Sí, los hermanos separados también saben que hay un solo mediador. Los católicos también sabemos y se nos enseña que hay un solo mediador. Lo único que vamos a buscar qué significa mediador y qué significa intercesor. Entonces, mediador viene en lo último. Lo último nos dice exactamente qué significa mediador. Y nosotros no tenemos otro más que Jesucristo, hombre. Entonces, mediador quiere decir, a ver lo último, Sofi. ajá. Dice, no hay más que un solo Dios, no hay más que un mediador, Cristo Jesús, hombre. Él también que se entregó en rescate por todos conforme al testimonio que se dio en el momento oportuno. Ahí está. Ujú. Entonces, Sí. si detectamos, fíjense, pónganle ahí atención. Ahí nos está dando la clave qué significa mediador. Lo que Ujú, nadie más ha hecho por nadie más, por nosotros. Sí, lo que ujú. solamente Jesús fue capaz de hacer, nosotros lo reconocemos y lo sabemos. ¿Qué significa mediador? Entregarse. Ujú. Para nuestro rescate. Para Eso nuestro es, rescate. exactamente eso significa mediador. Ni la Virgen María se entregó por nosotros para nuestro rescate, nosotros lo sabemos. Ni los Mm, santos se entregaron por nosotros para nuestro rescate, nosotros lo sabemos bien, la iglesia lo enseña. ujú. ¿Quién se entregó por nosotros, dio su vida en para la cruz. rescatarnos? Nuestro Señor Jesús. Jesucristo.
Esa acción significa mediador y nosotros lo tenemos bien clarísimo. Algunos católicos a lo mejor no lo tienen claro, pero la iglesia lo enseña perfectamente eso. A lo mejor no conscientemente, pero sí sabemos inconscientemente que Jesús es el único que murió por nosotros. Ahora, ¿qué significa intercesor? Eso viene en el versículo 1, de ahí mismo, de ese capítulo. No está lejos, ahí luego aparece, en el 1. Vamos a leer De qué significa. Timoteo. De Timoteo, 1 Timoteo 2:1. ¿Qué significa? Dice, ante todo recomiendo que se ofrezcan súplicas, peticiones, intercesiones y acciones de gracias por todas las personas. Eso significa intercesión. ¿Qué significa intercesión? Acciones de gracias, o sea, Peticiones. ¿qué es acción de gracias? La Eucaristía, peticiones, oraciones, rogaturas, eso es intercesión. Mediación es solamente lo que hizo Jesucristo, morir para el rescate de nosotros, dar su vida, dar su sangre. Y intercesión, lo que sí hace la Virgen María es pedir por nosotros, rogar por nosotros, acción de gracias por nosotros ante el Padre Dios y ante su Hijo Jesucristo. Los santos también realizan eso. ¿Y quién más realiza eso? Nosotros mismos, los de la iglesia militante. Podemos rogar y pedir por los demás, ¿a poco no? ¿Sí? Sí. Es cuando dicen, oye, te pido que ores por tal necesidad. Eso, para que juntos tenga más resonancia ante Dios, ¿sí? Entonces, eso es intercesión. Lo que pasa, los sacerdotes pueden... Ellos interceden por nosotros. Entonces, ya vimos la diferencia entre intercesión y mediación. Eso, hermanos separados, nosotros también lo sabemos, ¿sí? Pero claro que tenemos nuestros intercesores. Jesucristo también es intercesor. Sí. Y también, pues Él es Dios. El Espíritu Santo es intercesor. Sí. También es intercesor, claro que sí lo sabemos, pues es Dios. Entonces, en eso, por eso aquí son los puntos en los que sí estamos de acuerdo. Nada más queremos aclararlo para que lo sepan, que la Iglesia Católica sí lo enseña así y no nos anden calumniando. Hechos 4:12, ¿qué nos dice? No, y además, aparte, pues, confundiéndonos, ¿no? O confundiendo también a nosotros, porque, pues, ellos a veces eso es lo que nos dicen. Ustedes, le piden a la Virgen, a los santos, y el único mediador es Jesucristo. Entonces ya tenemos nosotros, yo creo que ahorita nos quedó así en claro en poder responder, sí, pero tenemos intercesores. El único mediador es Jesucristo porque murió y entregó la vida por nosotros. Tenemos intercesores, es diferente, hermanito o hermanita, ¿no? Es diferente, intercesor como mediador. Ahí tenemos la respuesta para darles a ellos y ayudarles a aclarar esa idea errónea que ellos tienen. Sí, ahora no es una explicación que la demos a la ligera. Está explicado en la Biblia, así por eso lo estamos leyendo, para que sepamos que existe. Primera de Timoteo, capítulo 2, del 1 al 5, viene bien explicadito. Ahí como intercesor Jesucristo y en Hechos 4:12, mediador. Vamos a ver quién es mediador, qué significa mediador. Hechos, capítulo 4:12 dice Hechos, capítulo 4, versículo 12. No hay salvación en ningún otro. Nosotros lo sabemos, la iglesia lo enseña. Pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres ningún otro nombre por el que debamos ser salvados. ¿Quién es ese nombre? Jesús. Jesús, que significa Salvador, ¿verdad? Salvador. Y nosotros sabemos que ese Salvador es nuestro único mediador. Entonces, hermano separado, nosotros sí sabemos lo que es mediador y lo que es intercesor. Y tenemos solamente un mediador. En eso estamos de acuerdo contigo también, hermano separado. Y luego seguimos entonces. Los dos
amamos igualmente y estudiamos la Biblia. Estudiamos la Biblia. A veces los católicos un poquito menos, pero ya nos estamos preparando y sí tenemos esa disponibilidad de aprender. Incluso estábamos aprendiendo por enseñanza, ¿sí? Pero ahorita ya nos estamos metiendo a conocer de lleno la Biblia, estamos encontrando que la Iglesia Católica es la columna y base de la verdad. Entonces, para dar respuesta a todos los cuestionamientos que tenemos, los dos amamos igualmente y estudiamos la Biblia. Tratando de descubrir en ella la voluntad de Dios. Así es, en esos 3 puntos estamos bien de acuerdo. Una vez aclarados esos 3 puntos, seguimos. Hay muchas otras cosas más que nos unen. Aquí quise subrayar solamente las más importantes para que nos demos cuenta de que en lugar de fijarnos en lo que nos divide, aprendamos a fijarnos también en lo que nos une, para tratar de vivir el mandamiento nuevo que nos dejó Jesús, con sinceridad y sin exclusivismos. El mandamiento nuevo ya lo leímos, acuérdense, amen, ustedes deben amarse los unos a los otros, así como yo los he amado. Amado. Exactamente. Y está en el Evangelio según San Juan 15:12. Ajá. Dice, Sí, hay otro, es que el que leímos es 13:40 34. y aquí 34. 34, 13:34 y aquí nos está dando otro. Juan 15:12. Bueno, nuestra intención es de estarles diciendo que lean en la Biblia. ¿Por qué? Porque creo que al agarrar la Biblia, pues va uno aprendiendo más y a conocer más de la Biblia. Porque yo no sé, antes de estas clases, no sé si agarraban la Biblia así constantemente, ¿no? Yo sé que algunas las bajaron de su librero y empezaron a hojearlas cuando empezamos con este curso. Entonces, pues algo pues se tiene que hacer y se está viendo que en estos cursos, pues siquiera que en este momento toquemos la Biblia, porque durante la semana con el trabajo y todo eso, quién sabe si la toquemos, ¿no? Entonces es nuestra intención de que siquiera el día de la clase, los días jueves, toquemos la Biblia y busquemos y leamos y nos nutramos de la palabra de Dios ya escrita. La conocemos o la podemos repetir o no la sabemos de memoria, pero no es lo mismo leerlo de la Biblia, tocarla y así vamos conociendo en qué lugar se encuentra de la Biblia, las citas bíblicas. Sí, más que nada motivarnos. Esta clase de apologética, ese es uno de los procesos que más ayuda a conocer el tema, ¿sí? Sobre el tema para dialogar con los hermanos separados. ¿Por qué? Porque con los hermanos separados es la regla que ellos conocen, según ellos, la Biblia. Hermano separado, con Biblia te vamos a responder y sabemos que es la única regla que tú vas a reconocer. Entonces, y es lo único que necesitamos para que podamos predicarte, vamos a utilizar la Biblia, citas bíblicas. Incluso podemos utilizar la Biblia de ellos, de los hermanos separados, la Reina Valera. Como ¿sí? Sin ningún problema. Acuérdense, como estudio con ellos. Así es. Así es, para que no haya pretexto de que digan, no, es que la Biblia católica la tienen adulterada. Una vez fuimos nosotros también con los apóstoles a predicar, precisamente ya hemos salido a predicar, igual casa por casa, una hermana separada, una testigo de Jehová. Claramente que, bueno, pues la Biblia de nosotros pues, está adulterada, ¿no? No está adulterada, pero entonces vamos a agarrar con tu misma Biblia y vamos a leer los textos bíblicos, ¿sí? Entonces, pues en ese rato, pues no la llevaba según ella y quieren leer precisamente de su Biblia. No hay ningún problema. Con su Biblia podemos dialogar, ¿sí? Entonces, pero nosotros... católico no hay problema. Podemos dialogar con su Biblia de los hermanos separados y con nuestra propia Biblia. Ajá. Pero como ellos quieren así la respuesta, pues bueno, a ver,
Vamos a leer de tu Biblia. para que no haya pretexto. ¿Bien? Ujú. Entonces, continuamos. Por desgracia, no estamos completamente unidos. El pecado nos ha dividido. Hemos desgarrado el cuerpo de Cristo. O sea, es algo demasiado grave. Al estar divididos, hemos participado en ese desgarramiento que seguimos haciendo a nuestro Señor Jesucristo, que no es cosa muy poquita, ¿no? Es algo demasiado grave, pero bueno, vamos a seguir. Miren, hemos desgarrado el cuerpo de Cristo. Él está roto por nuestra culpa y la culpa de nuestros mayores. El adversario nos ha ganado. ¿Sí? ¿Sí? En lugar de luchar juntos para mejorar la iglesia, cada uno ha querido hacerlo a su modo, apartándose del hermano. El sueño de Cristo, expresado con tanta insistencia, la vigilia de su pasión y muerte se ha esfumado. O sea, al parecer el sueño de Cristo se ha esfumado, ¿sí? Que dice, el sueño de Cristo expresado con tanta insistencia, la vigilia de su pasión y muerte se ha esfumado. ¿Por qué? Por esta división que hemos tenido, ¿no? En vez de trabajar, unirnos dentro de la iglesia para mejorarla, como lo que pasó, por ejemplo, con Martín Lutero, en vez de que desde adentro reformara la iglesia, así como lo hizo San Francisco de Asís. San Francisco de Asís también, Teresa de Ávila. Teresa de Ávila, ellos estuvieron en desacuerdo en su tiempo con la iglesia, pero no se salieron para fundar otra y atacar a la iglesia de Jesucristo, no. Desde adentro ellos reformaron con con sus propias obras, con su propio ejemplo, reformaron la iglesia, ¿sí? No desde afuera, sino desde adentro. Eso es lo que le agradaría a Dios y está escrito y ahorita lo vamos a ver. Por eso está diciendo que aquí que estamos desgarrando a Cristo, separándonos para predicarlo de diferente manera. Interpretar la palabra de Dios de diferente manera. ¿Por qué? Porque precisamente ¿a qué nos llama Jesucristo? A que lleguemos a la unidad, que seamos uno solo, así como Él, la Santísima Trinidad son uno solo, quiere que nosotros, los seres humanos, seamos uno solo. ¿Para qué seamos uno solo? Para que luego con la Santísima Trinidad, por medio de Jesucristo, vamos a llegar a ser uno solo con nuestro Dios. Esa es la meta final, esa es la meta pues que tiene Jesucristo, es el sueño que tiene. Y va a llegar el momento, sin embargo, bueno, pues nos deja libres, nos da libertad para que en medio de nuestra historia vayamos nosotros encontrando esa unidad. Vamos a ver, por ejemplo, la cita bíblica donde nos dice que Jesucristo quiere unidad. Es en Juan 17:21. Juan 17:21. ¿Cuál es el sueño de Jesucristo? Juan 17:21. Y que obviamente se va a cumplir, no más que a su tiempo, ¿no? Juan 17:21, ¿a qué nos llama Jesucristo? Dice, que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así es. Entonces dice, fíjense a lo que nos llama Jesucristo y le pide a su Padre, le ruega, intercede por nosotros, le dice, Padre, Que todos sean unos. que todos mis hijos sean uno. Fíjense Como tú y yo. qué misterio tan grande. Ahora sí, ¿cómo vamos a ser uno? Como él y el Padre, o sea, que seamos uno, sí. Fíjense lo que quiere Cristo, el sueño de Cristo. Por eso el Padre Amatuli aquí está diciendo, el sueño de Cristo es que nosotros seamos uno como el Hijo es y el Padre. con el Padre. Y aquí Jesucristo con sus propias palabras nos lo está diciendo, que todos sean uno.
como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros. Es decir, nosotros tenemos que llegar a la unidad entre nosotros, seres humanos, para poder llegar a la unidad con nuestro Dios. Fíjense la revelación tan grande que nos está dando aquí en poquitas frases que nos está diciendo Jesús. Para que el mundo crea que tú me has enviado. Enviado. Así es. ¿Y cuándo sucede que nos convertimos en uno solo? Primeramente, los seres humanos. Hay varias formas, pero una de las más importantes, ¿cuándo creen que nos convertimos en uno? El sueño de Jesús se está cumpliendo. En la Eucaristía, Sí, En la comunión, por en eso la es Eucaristía, sí, común unión. con Por Cristo. por eso tiene mucho significado cuando el Padre le echa el pedacito de pan al vino, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que sí, corta un pedacito de la Eucaristía y lo pone en el cáliz. ¿Qué significa eso? Ahí ya nos unimos, ya está unido el ser humano y ya nos une con la sangre de Jesucristo. Ahora sí ya estamos unidos completamente a nuestro Dios, ¿sí? Pero primero debemos estar unidos todos nosotros y la comunión, precisamente, pues ya es unión entre todos al partir el pan, toda la asamblea Hacemos comunión y también con nuestro Dios. Esa es la mayor comunión que debemos de porque tener. comulgamos, ¿no? Comulgamos Comulgamos, Cristo, común unión. con ¿Sí? Cristo. Ahora, la fe también nos une, somos uno con la fe. En el bautismo también somos uno solo. ¿Por qué? Porque ya no somos solo carne, ya somos la imagen y semejanza de Dios, que es el Espíritu. Y hay muchos otros en que nos convertimos en uno solo. El sueño de Cristo se va realizando. Ahora vamos a seguirle. A causa de nuestras divisiones, muchos llegan a rechazar a Cristo y hasta odiar cualquier religión. ¿Sí o no? Así A es. causa de nuestras divisiones, muchos llegan a rechazar a Cristo y hasta odiar cualquier religión. ¿Han escuchado ustedes decir que algunos dicen, ay, no, yo por eso, yo no voy a la iglesia. Ay, no, yo por eso, mejor en mi casa. No, ya, yo por eso no creo en nadie. Ya, bueno, hasta ni creen en Dios, no creen en Cristo, no creen en el Espíritu Santo, no creen en nada. Entonces, ¿por qué? Por causa de nuestras divisiones. Somos los causantes también de eso, de que rechacen a Cristo. Dice, privándose de una riqueza tan enorme y todo esto por nuestra culpa. Ahí todos debemos de tener Ahí tenemos reconocer, todos. reconocer que todos tenemos culpa, pues no hay de otra, ¿no? Qué grande responsabilidad tenemos frente al mundo. Sofi, Erika, María Isabel, Mari, Rigo, Areli. Qué grande responsabilidad tenemos frente al mundo a causa de nuestras divisiones. Así el mundo creerá que tú me has enviado. En Juan 17:21, la cita que ya leímos hace rato. Al estar nosotros divididos, muchos no creen en Cristo, así que en lugar de ser un signo de que Cristo es el enviado de Dios, mediante nuestra división, representamos una piedra de tropiezo para los que quisieran acercarse a Él. A veces somos esa piedra de tropiezo para aquellas personas que se quieren acercar a Dios, ¿no? A Jesús. Si bien a veces nos sentimos mal o nos molesta porque pues nos han dicho, ¿no? Directamente a nosotros, y yo creo que ustedes también han oído que dicen, no, es que yo no voy a la iglesia porque ahí van puros hipócritas. Se enoja uno porque dices, hijo, ¿cómo puede ser posible que nos digas eso? Bueno, y nos enoja, pero también por un lado es lo que está explicando el padre Amatuli, por un lado sí hay razón para eso, porque efectivamente en vez de que nos portemos bien, en vez de que demos testimonio verdadero de que ya sabemos sobre Cristo y que realizamos los mandamientos que Él nos da,
Muchas veces somos mal testimonio, muchas veces sin querer, muchas veces la situación que traemos, forzosa, pues nos obliga a portarnos mal, ¿no? Inconscientemente. Entonces hay que reconocer que sí, muchas veces tienen razón, ¿no? A lo mejor nosotros no somos hipócritas, pero sí hay otra gente, o a lo mejor sí somos, porque también no hay que ponernos como que somos Santos, puro no. trigo y nada de cizaña, ¿no? También hay que saber reconocer. Y para ir creciendo más que nada, irnos edificando, Y porque el si no, católico reconoce que somos pecadores, no somos santos y estamos constantemente en la lucha así, para seguir el mandato de Cristo. Nos caemos, nos levantamos. ¿Sí? Dice, muchos piensan, quiero buscar a Dios. Tal vez el cristianismo me da la clave, pero si los mismos cristianos están divididos entre sí y se odian, mejor que busque por otro lado y tal vez llegan a perderse para siempre, decepcionados de todo y de todos. así es. Un problema antiguo. Bueno, esto ha sido un problema antiguo, no es de ahorita, y ahorita el padre Amatuli ya lo analizó y vamos a ver desde cuándo empieza ese problema de las divisiones. Empieza incluso desde que Jesucristo estaba aquí, fíjense nada más. O sea, no es un problema de ahorita que tengamos. Y también San Pablo lo explica muy bien cuando él se dio cuenta de esto, ¿no? A ver, vamos a ver. Un problema antiguo. Y este problema de la división empezó desde un principio, viviendo todavía los apóstoles, imagínense. Así que no le podemos achacar la culpa a una determinada persona o institución. O sea, todas esas divisiones se dieron también en la comunidad con Cristo. Así es. De por sí el hombre es pecador, y sí lo reconocemos, ¿verdad? Dice, tiende a apartarse de Dios y del hermano por envidia, orgullo, intereses personales, para formar un grupo aparte y sentirse superior. Todo lo demás es puro pretexto. En realidad, la voluntad de Cristo es muy clara. Y vuelve a repetir, escuchen, dice, que todos sean uno. Fíjense lo importante, que todos sean uno. Eso es la voluntad de Cristo. Hace un rato decíamos que es el sueño de Cristo. Ahorita ya no nos clarifica mejor. Me gusta más aquí como dice, la voluntad de Cristo es muy clara. ¿Cuál es? Que todos sean uno. Unidad. Siempre busca la unidad, Jesucristo, Dios. ¿Por qué? Pues, pónganse. Yo a veces cuando no logro entender algo tan misterioso, algo tan grande, pues recordar, por ejemplo, ponerse a pensar en nosotros como padres, aunque mi otro hijo se porte mal y el otro se porte muy bien, de todos modos a los dos los quiero y no quiero que el que se porte bien esté peleando con el que se porta mal. Así Dios, ¿no? Así nos imaginamos. Dios no quiere que, aunque el otro se porte mal, no quiere que nosotros peleemos con él, más bien atendiendo el llamado precisamente de el amor, pues enseñarle y el mandamiento de la iglesia, enseñar al que no sabe. El que se aparta para formar otro grupo tiene que saber claramente que se está portando mal, lo tiene que reconocer. El que se aparta para formar otro grupo fuera del tronco principal de la institución que dejó Jesucristo, ¿qué pasa? Se está portando mal. Sí, debe de saber claramente que se está portando mal. Poniéndose en contra de la voluntad de Cristo. Exacto, la voluntad de Cristo, ¿cuál fue? Él nos lo dice claramente cuando dice, llamó a sus apóstoles, a los que él quiso, y los llamó para que estuvieran con él y mandarlos a predicar. Y luego nombró a un jefe de ellos, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La voluntad, esa es la voluntad de Jesucristo. Dios dejó un orden. No hay que fundar otra iglesia, la que él dejó, ahí tienes que estar. Ahora, tiene que saber claramente que está portando mal, poniéndose en contra de la voluntad clara de Cristo. Jesús quiere la unidad de todos los que creen en su nombre. Los que decimos ser cristianos,
debemos de hacer la voluntad de Dios, que es la unidad. Jesús quiere la unidad de todos los que creen en su nombre. Todos los que se llamen cristianos quieren que haya unidad, todos que seamos uno. Ajá. La división viene del pecado y del demonio. ¿De dónde viene esa división? ¿Por qué se separan de la iglesia de Jesucristo? Eso debemos de tener bien claro que viene del demonio, como dice el padre Amatulio. La palabra demonio viene de Y dividir, ¿no? sí, Dividir. diablo Demonio. es divide. Entonces, San Pablo lo explica perfectamente aquí en Primera de Corintios, aquí la puse, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 12. Vamos a buscarla. Dice, me refiero a lo que andan diciendo cada uno. Yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Ha sido crucificado? Hasta ahí. ¿Acaso está Ujú. dividido Cristo para que andémonos dividiendo nosotros? La división viene de el pecado, ¿sí? Es un pecado la división, el sectarismo. Es como está explicando Pablo, que así ya le estaban haciendo sus comunidades a las que él les predicaba. A los corintios los está regañando. ¿Por qué? Porque uno decía, no, pues yo soy de Pedro. El otro Yo decía, soy no, Apolo. ajá, yo soy de Apolo porque predica más bonito. ¿Se acuerdan que Apolo era un hombre que predicaba muy bien la palabra de Dios? Yo Ujú. vino así como un pastor, porque incluso les ganaba a los demás a predicar, ¿no? Otro dice, yo soy de Pedro, ¿sí? Yo soy de Pedro, yo Sí. soy de Pablo, yo soy de Apolo. Y otro decía, no, yo con ni uno de esos, yo nomás soy de Cristo y nada más, ¿sí? Así como los protestantes ahorita nos dicen, los hermanos separados. Entonces, esa división no la quiere Jesucristo, no la quiere Pablo. Pablo lo sabe bien en sus revelaciones, que eso no. Dice, porque cada uno va proclamando, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro. En este caso diríamos, yo soy evangélico, yo soy testigo de Jehová, yo soy Pentecostés. pentecostés, yo soy cristiano, yo soy Todo. católico. Cada quien va diciendo lo que más le gusta. ¿Acaso Cristo dice está dividido? No, Pero pues lo Cristo, dividimos, ¿no? Cristo nomás es uno. Entonces, ¿a dónde queremos llegar? A la unidad, pero esa unidad conlleva la verdad y conlleva respetar la doctrina que dejó Jesucristo. Si me amáis, guardarán mis mandamientos. Si me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces, hay que guardar sus mandamientos, hay que guardar sus preceptos ahora de Jesucristo, los sacramentos, ¿sí? Entonces, eso nos va a ir llevando a la unidad. También en Primera de Juan, aquí abajo, esta ya la pasamos, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, nos va a explicar también cómo es que viene esa división en ese tiempo de Pablo con los corintios, con los de Filipos, con los de Gálatas, con los de Galacia, con los de los romanos. Primera de Juan capítulo 2, versículo 18. Más bien este es Juan, ¿verdad? Nos va a explicar Juan cómo es que había ya sectarismo, divisiones, incluso teniéndolos a ellos, que eran fieles representantes de Cristo para predicar. Fíjense cómo las comunidades se salían de las enseñanzas por meterse, por dejarse convencer por los sectarios o por los judíos, ¿no? También. Dice, hijos míos, estamos en la última hora. ¿Han oído que ha de venir al anticristo? En realidad ya han venido muchos anticristos y eso nos demuestra que es la última hora. Sí, Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Así mostraron que no eran de los nuestros. ¿Hasta ahí? hasta ahí.
¿sí? Ujú, Ya detectamos que San Juan está diciendo precisamente que ya en ese tiempo había anticristos, no había uno solo. Todos ujú. nos los dicen que el anticristo es el Papa, dice. Pura Hay, mentira. él dice que ya hubo muchos anticristos y sigue habiendo, ¿sí? En sus comunidades que él predicaba, San Juan, imagínense. Entonces, no nada más es un anticristo, son muchos. ¿Por qué? Y por eso sabemos que ya es la última hora. Ahora sí que es la última hora de los tiempos de Dios. Porque ya llevamos 2000 años, pero no por eso decimos, no, es que nada más nos vienen diciendo que la última hora. Pues sí, es que ya estamos en los últimos tiempos, por eso ya vino Jesucristo. Entonces, hijitos, es la última hora, ya han oído que va a venir un anticristo, pero ya han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que sí, ya es la última hora. San Juan, ¿a quién le llama anticristos? A los que dividen, a los que se salen de la iglesia de Jesucristo. Esos son a los que les llama anticristos, precisamente. Por eso no podemos salirnos nosotros, aunque no estemos de acuerdo, aunque no estemos contentos en la iglesia, no podemos salirnos porque pasamos a ser anticristos, porque luego vamos a comenzar a enseñar es Doctrina esa que no dejó doctrina falsa, Jesucristo. exactamente. Dice, esa gente salió de entre nosotros, pero no eran de los nuestros, porque si hubieran sido de los nuestros, o sea, los hermanos separados, se habrían quedado con nosotros y como les decía, desde adentro se tendría que reformar la iglesia, ¿sí? Y así es como descubrimos que no todos son de los nuestros, o sea, no son verdaderamente cristianos, por eso son separados. No es un insulto decirle a un hermano separado. Y algunos de ellos sí lo reconocen, ¿no? Pero algunos se molestan porque les dicen hermanos separados. Pero Pero pues no, es la no, verdad no es una ofensa, sino que hermano separado es que te separaste de la verdadera iglesia. de la familia. Si eres hermano, porque crees en Cristo y eres mi hermano, como reconocimos al principio, pero eres separado porque te separaste de la casa, ¿sí? Como un hermano cuando se va a vivir a otro lado, bueno, está separado. Separó. Protestante, pues porque protestas con lo que dice la Biblia. Primero, protestas contra lo que dice la Iglesia Católica. Por lo tanto, protestas contra lo que dice la Biblia, ¿sí? Y por lo tanto, protestas contra lo que dice Jesucristo. Eso es hermano protestante. Entonces, vamos a Que continuar. protestan, pues protestan por el bautismo de los niños, protestan por las imágenes, protestan por todo. Entonces, no es buena la división, es buena la Unión. unión. Ujú. Así es, como quiere Jesucristo. Dice a Dios el juicio. Hermano en Cristo, ¿me permites que te hable con toda franqueza? Fíjate que no quiero ofenderte. Quiero solamente que reflexiones más detenidamente sobre la cita anterior. Si te das cuenta de que no viene al caso para ti, no te preocupes. Tal vez esta reflexión podrá servir para otros. Muchos dicen, cuando yo era católico, era malo, me emborrachaba, le pegaba a mi mujer. Desde que dejé la iglesia católica y entré en esta nueva iglesia, encontré a Cristo y cambié de vida. Eso dicen los hermanos separados cuando se meten a otra, bueno, cuando se meten a su secta. Así es. Empiezan a decir, ¿no? Cuando era católico y empiezan a decir todo lo malo que eran, ¿no? Así es. Y ya finalmente dicen, hasta que conocí a Cristo. Pues cuando, si no lo conociste desde antes, ¿no? Dice, ahora mi pregunta es la siguiente y quisiera que me contestaras con toda sinceridad. Antes de dejar la iglesia, ¿conocías de veras el catolicismo? Y si lo conocías, ¿tratabas de vivirlo? ¿O tal vez abandonaste el catolicismo antes de haberlo conocido y vivido? Claro, ¿no? Ahí. No quiero juzgarte ni culparte de nada. Para mí las palabras de Jesús, no juzguen y no serán juzgados, en Lucas 6:37, son ley. Quiero solamente decirte esto.
Si antes de conocer y vivir el catolicismo cambiaste de religión, tú no eras de los nuestros. De otra manera, te habrías quedado con nosotros. Al salirte vimos claramente que entre nosotros no todos eran de los nuestros, como lo dice en Primera de Juan 2:19. La que acabamos de leer la explica el padre Amatuli, ¿sí? Con sus propias palabras. Y este problema sigue todavía. A causa de tantos malos ejemplos presentes en la iglesia, de tan pocos evangelizadores y de la triste realidad de una masa que se llama católica, sin un mínimo de instrucción y de vivencia cristiana, muchos se aprovechan para desacreditarla y sacarle gente para sus distintos grupos. Lo hacen con sinceridad, por interés, por orgullo, por odio en contra de la Iglesia Católica, por motivos políticos, tratando de adormecer las conciencias y así detener la marcha de la Iglesia Católica en favor de los derechos humanos, la dignidad del hombre y la igualdad entre las naciones y los individuos. Yo creo que hay de todo. Solo Dios conoce el corazón del hombre y sabe qué es lo que mueve a cada uno de nosotros. Mi intención es ponerte en guardia para que no creas fácilmente en cualquier persona que te hable de Cristo muy bonito. ¿Cuál sería nuestra intención para con las personas que están a nuestro alrededor? ¿Cuál sería la intención de predicarles esto de apologética? Aquí lo explica. Ponerlos en guardia. Ponerlos en guardia. Para que no crea fácilmente en cualquier persona que le habla de Cristo muy bonito, persiguiendo otros fines, muchas veces encubiertos. Encubiertos, porque no solamente, no es que me viene hablando de Dios y hablar de Dios lo tengo que escuchar. No, precisamente para eso estamos estudiando, para enseñarle a las personas, mostrarle que no se pueden dejar engañar, aunque les hablen bonito. Dice también en Gálatas 1:6, dice, ni aunque un ángel del cielo viniera a predicarte de otra forma como te hemos predicado, fuera con él que sea anatema, o sea, que sea maldito. Esto Eso también significa anatema. Anatema. Sí. Ni aunque un ángel nos venga a predicar otro evangelio, como lo hemos sabido, no debemos de darle pie, no debemos de dejar creer. que otras personas nos hablen de su religión. Por eso dice, aunque nos hablen bonito de Cristo, no. Tú tienes tu propia religión, que es la católica, y a quien tienes que escuchar e ir es a la iglesia católica, porque si no, pues no eres de los nuestros, o qué pasa, te hablan bonito y ya te andan endulzando el oído y ya dicen, ay, ya me voy a otra secta, ¿no? Y es así como fácilmente se lo llevan, porque por una mala situación o experiencia que pasan, se aprovechan los hermanos. Y así es como los van llevando a sus grupos. Así es. Se dejan engañar. Entonces aquí dice, no porque te hablen bonito, ya te dejes engañar, ¿no? Dice que Cristo sea conocido. No obstante todo, yo por mi parte sigo siendo optimista, dice el padre Amatuli. Me doy cuenta perfectamente que para muchos la religión es puro negocio. Dice en Primera de Timoteo 6:15. Vamos a ver, hermano separado, no para mucha gente, para muchos pastores, la religión es puro negocio. Sí, hay gente que utiliza la religión para hacer negocio, claro que sí, y no son precisamente los sacerdotes como te han hecho creer, sino más bien los pastores que precisamente se ganan la vida y se enriquecen con los diezmos. Yo creo que eso Eso sí lo está mal, sabemos, ¿no? los que estamos aquí conectados. Así es. Vemos, yo creo, a veces en videos, así, en las redes sociales. Yo apenas hace 2 días vi que
Dicen, la pastora se murió y está ahí en su templo. Y dice, y la revivieron con el diezmo. Y está la pastora tirada como muerta, pues, pero muchos les están llevando el diezmo, llevándoles ahí el dinero. Y dice, y la pastora revivió con el diezmo. Milagro, Milagro, este es un milagro. Aquí se realizan milagros. Y así es como van engañando a la gente, ¿no? manipulan. Manipulando. precisamente, ¿no? Entonces, 6, primera de Timoteo, capítulo 6, 10. Debes saber que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Algunos, arrastrados por él, se extraviaron lejos de la fe y se han torturado a sí mismos con un sinnúmero de tormentos. Y voy a regresarme de allí al 6.3, dice así: si alguno enseña en otra forma y no se atiene a las palabras auténticas que son las de Cristo Jesús nuestro Señor, a la enseñanza que honra a Dios, es un ciego que no entiende nada. Ese padece la enfermedad de las discusiones y cuestiones inútiles, de donde proceden envidias, discordias, insultos, desconfianzas y discusiones propias de los que tienen la mente pervertida. Están bien alejados de la verdad, que para ellos la religión es un puro negocio. Por eso se salen de la verdadera iglesia, porque no quieren que alguien los esté auditando, que nadie les esté pidiendo cuentas. ¿Para qué? Pues para que ellos puedan recibir el diezmo, ¿sí? Entonces, para ellos sí es la religión es un puro negocio. ¿De quién estamos hablando? De los pastores protestantes. Si no se permitiera el diezmo, se acabarían los pastores protestantes. Pero como el diezmo siguen y siguen dándolo los prosélitos, o sea, los seguidores de estas sectas, pues el pastor sigue adelante, ¿no? Siguen abriendo más y más. Ajá, siguen abriendo más locales. Más locales, exactamente. Ahora sí ya vamos a terminar con estas citas bíblicas donde dice que Jesucristo nos está dando aquí nos está revelando que Él va a llamar a las ovejas que están fuera de su corral y las va a llamar y las va a traer. ¿A dónde? A su iglesia, para que seamos un solo rebaño y haya un solo pastor. En ningún momento, fíjense ahorita lo que vamos a leer, en ningún momento está diciendo que nos va a llamar a su iglesia y vamos a ir con los hermanos separados. Esa es la diferencia, no. Él nos va a llevar con los hermanos separados, no. Está diciendo, los voy a traer. Ese otro rebaño que está fuera de este corral lo voy a llamar y lo voy a traer aquí. Vamos a leer entonces Juan capítulo 10. Ahora sí es el Evangelio. Juan capítulo 10, versículo 14 al 16. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy la vida por las ovejas, tengo otras ovejas que no pertenecen a este corral, y esas tengo que guiarlas para que escuchen mi voz y se formen un solo rebaño con un solo pastor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Así es. Tengo otras ovejas que no son de este corral, dice Jesús. A esas también las llevaré. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Esa es la voluntad de Dios, ¿sí? Que haya un solo rebaño con un solo pastor, que es Jesucristo, ¿sí? Él quiere la salvación para todos. Tengo otras ovejas que no son de este corral, es decir, no son de mi iglesia. A esas también las llevaré y escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Por eso se sabe, por eso San Pablo en Romanos dice que
en los últimos tiempos venideros, ya cuando vaya a llegar Jesucristo en su segunda venida a juzgar a vivos y muertos, ya los judíos van a estar convertidos también al cristianismo. Ellos también entran en las ovejas del otro corral, ¿sí? Así es que los protestantes también se tienen que ir alineando y es responsabilidad de nosotros predicarles el evangelio así como lo quiere Jesucristo. Esa es la voluntad de Jesucristo, que seamos uno solo, como Jesucristo y su Padre son uno solo, para que así todos seamos uno con ellos. con ellos. Así que Y aquí finalmente dice el padre Amatuli, les dice, así que adelante, hermano, con fe en estas palabras de Jesús, un día llegaremos a formar una sola iglesia, todos los creyentes en Cristo, y tratemos de luchar para que este día no sea muy lejano. Con así estas es. palabras termina la carta que les dice a nuestros hermanos separados, tratándolos de hacer razonar, ¿no? Sí, reconocer primeramente lo que nos une, lo bueno que nos une, un poquito de lo que no estamos de acuerdo, porque a partir de ahorita vamos a ir soportando todo con la Biblia en todo lo que no estamos de acuerdo con los hermanos separados. Pero lo primero es lo primero, reconocerlo que sí son nuestros hermanos. Y por último, la que no leímos es Hebreo. Fíjense que esa está bonita. Fíjense, en la que la encontramos. Hebreos capítulo 2, versículo 11, me parece. Esa está, a mí me gusta esa cita bíblica. Hebreos capítulo 2, versículo 11. ¿Por qué? Porque podemos nosotros caer en el error de decir, no, es que son protestantes, no es que son de evangélicos, son testigos de Jehová. Por lo tanto, no son mis hermanos. O sea, para que no caigamos en ese error, porque tú hermano separado, sí caes en ese error, porque dices, la Iglesia Católica es la gran ramera, la prostituta, por lo tanto no son mis hermanos porque no están aquí en mi culto, ¿sí? No es cierto eso, porque ni siquiera Jesucristo se avergüenza de llamarnos a nosotros hermanos. Ni siquiera Jesucristo, que es Dios, se avergüenza de llamar hermano a alguno de nosotros. Fíjense cómo lo dice aquí San Pablo en Hebreos capítulo 2, versículo 11, creo es. A ver, ya por último, la última ya vamos a leer. Dice, el que consagra a los consagrados tienen todos un mismo origen, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando dice, anunciaré tu palabra, no anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la asamblea de alabanza. ¿Qué es la asamblea? ¿Qué es la asamblea de alabanza? ¿Qué es una asamblea? La iglesia. La iglesia. La iglesia es la asamblea de Dios. Asamblea. ¿Sí? Entonces dice, de este modo que el que comunicaba la santidad, ¿quién comunicaba la santidad? Jesucristo. Se identificaría con aquellos a los que santificaba. Por eso, ¿quién es? Jesucristo, no se avergüenza de llamarnos hermanos. O sea que nosotros no tenemos la facultad ni la autoridad para no querer llamar hermanos a los que creen en Cristo. Incluso somos hermanos por el simple hecho de ser seres humanos. Acordémonos. Cuanti más los que dicen creer en Cristo, ¿no? Pero obviamente algunos pues están engañados. Entonces, si Jesucristo no se avergüenza de llamarnos hermanos, nosotros no tenemos por qué avergonzarnos de llamarlos hermanos. Lo único que, bueno, son separados, se han separado. Entonces, así está esto. Pues ya terminamos este primer capítulo
Diálogo con los protestantes para ir paso a pasito y ya en cuanto terminemos el libro, vamos a estar preparados ahora sí para ir a predicar y a buscar ahora sí a que se nos ponga enfrente de los hermanos separados, ¿no? O hermanos que ya estén un poquito para dar un saltito hacia otra iglesia, cambiarse de religión. Bien, pues si alguien quiere comentar algo, alguien quiere compartirnos, adelante. Bien. Yo tengo un comentario. Sí. Yo tengo unos familiares en La Paz que son muy católicos y rezan todos los días el rosario. Sin embargo, ellos dicen que el Papa Francisco es el anticristo y yo de verdad no lo puedo creer que piensen así. Inclusive tengo una prima que está allá y y ella es la que me ha dicho y me dijo que apenas fue a un primo que falleció, le hicieron su misa y se refieren al Papa Benedicto como si estuviera vivo. Así se refirió el padre, como si él siguiera vivo y no y dice, se me hace pues algo totalmente erróneo porque él ya falleció, pero creen que el Papa Francisco es el anticristo. Y entonces me dijo, a ver, tú que estás tomando tus cursos de apologética, ¿tú sabes por qué? Ay, le dije, no, yo no sé por qué, la verdad, pero es algo totalmente erróneo. Realmente, pues no se les llama católicos, aunque ellos digan que son católicos, no son católicos. Dice, aquí la cuestión es que hasta el propio padre no reconoce al Papa Francisco como el Papa, sino a Benedicto. Exactamente. Sí, es una corriente ideológica que ahorita está surgiendo mucho. Probablemente se estén disfrazando de católicos, pero les están tomando el pelo. Como ya sabemos, pues hay muchos sacerdotes que según son católicos y realmente están No haciendo son. un teatro. Sí, sí se acuerdan, sí han visto que ha pasado eso, ¿no? Ahora, sí Sí. hay otra corriente que se está ya separando de en la misma iglesia católica los están ya tentando, los están adoctrinando para que rechacen al Papa Francisco y reconozcan que el verdadero es Benedicto. Benedicto, ¿no? Y por eso yo creo que Sí. el sacerdote ha de ver, en vez de decir, pedimos por las intenciones del Papa Francisco y por nuestros obispos y por nuestro sacerdote de aquí. Él ha de haber dicho, pedimos por las intenciones de nuestro Papa Benedicto y esto y esto y esto y lo otro. Sí. ¿Por qué? Pues porque quieren dividir la iglesia, precisamente. Y es una de las doctrinas conspiranoicas esa, ¿sí? Teoría de la conspiración, que quieren decir precisamente que Doctrinas, ¿qué dijiste, perdón? de la Doctrinas. conspiración, sí, doctrina de la conspiración. O sea, quieren hacer creer a la gente que la iglesia conspira contra la humanidad, ¿sí? Que la iglesia tiene nexos así ocultos y que no nadie quiere saber y que al Papa Benedicto lo quitaron porque era el verdadero Papa y lo quitaron para meter a un usurpador que es el Papa Francisco y bla, Sí, bla, bla, y que bla, bla, bla. conspiraciones. Puros cuentos que les hacen Y que unas barbaridades y que el Papa no pasó por el decanato, todo, o todas sea, esas son, por la elección, ¿no? Conspiraciones. sí, todas esas son mentirísimas. Ahora, lo del anticristo. Entonces preguntarle, así como inocentemente uno preguntarle, bueno, ¿tú crees que el Papa, entonces sí crees que el Papa sea el anticristo, prima? Así es tu prima, ¿no? Tu pariente. Entonces, Sí, entonces fíjate, ¿crees que el Papa sea el anticristo? Sí, es el anticristo. ¿Cómo cuántos anticristos habrá? ¿Crees que nada más sea el único? Obviamente ellas te van a decir, sí, nomás es el único. ¿A qué crees? A ver, vamos a leer en la Biblia.
Vamos a leer en la Biblia la que acabamos de leer. ¿Se acuerdan cuál acabamos de leer donde vienen los anticristos? ¿Y cuál es? Esa, En Primera de Es- Corintios. no, Ujú. esa nos la dijo ¿No? Juanito, Juan. Primera cartita Ah. de Juan Juan. 15:12. No, es primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18. Ahí nos dice quiénes son los anticristos. Los que se salieron No son los que están adentro de la iglesia, son los que se son salieron. los que se salieron de... Vamos a leerla si quieren, vamos a... A ver, sí. Pero a ver, es primera carta de San Juan, de Juan, Capítulo 2, capítulo 2, versículo 18. esa es. Ahorita la vamos a, Y fíjense, ahora que no traigo la Biblia. A refrescar. la vamos a refrescar, fíjense. La vamos a recordar cómo nos está diciendo aquí en la Biblia. ¿Cómo, no? ¿Y cómo es que se atreven a decir el Papa es el anticristo? A ver, vamos a leer en la Biblia quiénes son los verdaderos anticristos. Entonces así tú dialogas con ella y le dices, primero le sacas la información. ¿Cuántos anticristos crees que haya? Lo más probable es que te va a decir, uno es el Papa, ese es el verdadero anticristo. ¿Qué crees? Yo he leído en la Biblia que no nomás hay uno. ¿Tú has leído esa cita bíblica? Le dices así. Y te va a decir, sí, la he leído. Ah, bueno, va, si quieres, si gustas, vamos a reflexionarla, ¿te parece? Órale, vamos a reflexionarla. ¿Quién es el anticristo? ¿Quién? Aquí la Biblia dice quién es el anticristo. Y yo te quiero creer a ti porque pues eres mi prima, eres católica y sabes mucho de Biblia. Pero ¿Sí? si en la Biblia dice otra cosa, ¿a quién crees que le voy a creer? A la Biblia. Claro. Muy mi prima, serás muy estudiada, pero yo quiero creer en la Biblia para que no me hagan bolas. Entonces dice así, fíjense la Biblia lo que dice. Hijitos, es la última hora y han dicho que va a venir un anticristo. Entonces dile, mira, ese puede ser el Papa Francisco, pero ¿qué crees? Vamos a seguir reflexionando, dice. Pero ya han venido varios anticristos. Es decir, entonces ahí ya hay una mentira. Ya encontramos el primer error en la teoría de la conspiración que les enseñaron a ustedes. No hay uno solo. Entonces son todos los papas, pero entonces ¿cómo reconoces tú a Benedicto? Si ya son todos Claro. papas, entonces ¿cómo sí reconoces a Benedicto? O sea, al que nomás, al que te gusta nada más, no. Si todos los papas son anticristos, entonces no reconozcan a Benedicto tampoco. Bueno, pero aquí nos va a decir quiénes son esos anticristos. Pero ya han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que es la última hora. Esa gente salió de entre nosotros. Es decir, ¿quiénes están saliendo ya de la iglesia de Jesucristo? Esa Los gente mismos sí, católicos. sí, aquí no está diciendo esa gente está entre nosotros, dentro de nosotros. No, aquí esa gente salió de entre nosotros, pero no eran de los nuestros, es decir, no son verdaderos católicos. Estas personas Se dicen no ser son. católicos, pero ni siquiera estudiaron su doctrina católica antes de salirse. No eran católicos. Sí, dice, si hubieran sido de los nuestros, o sea, si hubieran sido católicos, se habrían quedado con nosotros. Así es como descubrimos que no todos son de los nuestros, es decir, ustedes no son verdaderos católicos. ¿Por No qué? eran ni ¿Por qué? católicos. ¿Por qué? Porque un Porque no verdadero... eran católicos, No, aunque se hacían pasar por verdaderos católicos. No se dieron a la tarea de conocer su doctrina antes de salirse. Entonces pasan a ser ellos, como dice aquí en San Juan, pasan a ser anticristos. fíjate, Ellos son los anticristos. da ese pasito, Isabel, reflexiona con ella esta cita y dile, oye, pues explícame entonces cómo está aquí, que hay muchos. ¿Cómo que hay muchos? Y ustedes dicen que no más hay uno. Entonces, tú te vas a dar cuenta así cara a cara que te va a algo te va a decir, cómo va a reaccionar. Entonces ya tú te vas, ahora sí que te vas enfrascando en un diálogo, no en una pelea ni discusión, no, en un diálogo. En un diálogo con caridad. Y que no te importe que diga que alguna cita ya después no te la sepas, sino que es, bueno,
déjame checarlo, pues, a ver, voy a buscar en la Biblia y ya luego te contesto otra cosita más. Y ya, y así vas, y hable como Diego, grábanos ese diálogo que vayas teniendo con tu prima, para que todos vayamos también aprendiendo Y de es que eso, así, de esa manera vamos a ir aprendiendo, sin a ir, ningún Claro. problema. Sí, porque sí, a ver, te hizo esa pregunta y pues no, le dijiste, espérate, deja ver, ¿no? sí, Sí, esos familiares yo no tengo así mucho contacto con ellos, pero un primo hermano que ya falleció se casó con una persona de allá de La Paz y ella es la que tiene contacto conmigo y ella es la que visita a la familia y es la que me dice, oye, ¿cómo crees que dicen que el Papa Francisco es anticristo? Le digo, ¿cómo no? Dice, pues es que yo no lo puedo creer porque ellos son muy católicos, van a misa, rezan todos los días el rosario y ahora salen con que el Papa Francisco es anticristo. Dice, y además todo eso se los están enseñando a sus hijos porque las sobrinas y todo hablaron con mi hija Ana Paula y le dijeron que ella no debería de creer en el Papa Francisco, que porque ese es un anticristo. Le dije, por supuesto que no, eso no es cierto. Ya los están adoctrinando por ahí, sí, ya los ahora, están confundiendo. Entonces, pues es hablar con ella y explicarle, porque ella sí, me preguntó a mí, me dice, ¿tú crees que dicen que el Papa es anticristo? Le dije, no, ¿qué es el anticristo? Le dije, claro que no, por supuesto que no, eso no es O cierto. lo ha de haber malinterpretado también, ¿no? Podría ser no, sí que no hay, lo entendió. no, no, sí hay esa doctrina, así le están enseñando, hay gente que está metidísima, ¿por qué? ¿Por qué creen que está metida en tumbar al Papa? Siempre la gente quiere tirar al Papa que está en turno. Pues a Benedicto le decían lo mismo, que era el anticristo, pero Sí, siempre hay eso. mucho. Pero, ¿por qué creen que sucede eso? Pues porque él tiene, ¿qué? ¿Saben qué Las tiene? llaves del reino. Porque él Claro, tiene las llaves del reino de los cielos entregadas por Jesucristo. Eso que no nos sorprenda, siempre le van a estar queriendo tirar. Y cuando nos separen del encargado, del mayordomo de Jesucristo, pues nos van a separar de la iglesia y nosotros vamos a caer en ese Sus mismo redes. protestantismo. Entonces, que no nos sorprenda, más bien hay que ir aprendiendo estas citas y poco a poquito dialogar, sí. porque obviamente si nomás le decimos, no, no es cierto, ¿cómo crees? Bueno, es tu No, tiene palabra uno que, contra la mía, no, muéstrame por qué no es el anticristo. en la Aquí Biblia, está. aquí A ver, está la dime, primera carta de San Juan del 2 al 18 ahora y hasta leérsela. tú muéstrame y compruébame por qué dices que el Papa Francisco es el anticristo. Muéstrame en la Biblia. Muéstrame en A la ver. Biblia. Ahora, somos bíblicos. Aquí no hay nada que le voy a creer a la prensa, le voy a creer a las teorías o a los medios de comunicación que están ya bien malintencionados y están, ¿cómo se les dice? Que están adulterados. No, vamos a leer Biblia, ¿sí? Te invito a leer Biblia. Y si la Biblia nos dice eso, bueno, pues adelante, puedo creerte, pero si la Biblia nos dice otra cosa, No pues tengo por ni qué modo, creerte. no tengo por qué creerte, Sí, pero sustentado, pues, porque si nomás platicamos así, pues es tu palabra contra la mía. ¿Y quién gana? Pues, No esa, llegamos a nada. no, ujú. es Sophie diálogo. tenía creo iba a hablar Sophie, ¿no? Hace rato. ¿O ya? Ah, no. No, sí, está hoy, bueno, les iba a comentar que pues sí está muy bueno el tema y que pues sí aprendemos, sí es muy importante, ¿verdad? Por ejemplo, Sí, ahorita ya salió esta de la prima y ahí con las lecturas y todo, pues ahí nosotros nos vamos ayudando. Y pues sí, la iglesia siempre ha sido atacada, la verdad, y la verdad a nosotros es lo que nos corresponde, pues leer más la Biblia, leer más la Biblia. Yo, por ejemplo, ahorita, pues terminé 3 años de la Sagrada Escritura
en una escuela de la Dei Verbum, y de ahí yo, me ayudó me ayudó mucho en lo personal y todo. Tal vez a lo mejor no me la aprendí de cabo a rabo, pero sí, por eso tengo un poco de noción. Y sí, es muy bonito saber. Y yo, pues, la verdad, mejor no discutir, mejor digo, pues, pobre gente, ¿no? Dios mío, ayúdalas y hago oración por ellas, porque hay personas muy necias que no entienden de razones. Y principalmente en la familia, que pues es familia y cómo te vas a poner a discutir con ellos sobre religión. Entonces, pues sí, es muy bonito y hay que seguir adelante y hay que echarle ganas. Sí, así es. Sí, Sí, es decir, no pelear, acordémonos, no ujú, pelear, sino dialogar con Biblia. Y a ellos les dialogar con encanta, ellos. a ellos se supone que les encanta la Biblia. Entonces, hay que hablarles con Biblia, no nada más platicar. Sí, sí, Y sí, con la... y es bien sabroso ya platicar Para no pelear, con mejor Biblia en mano. con Biblia. Exactamente, claro que no Sí, entrar en conflicto, pues no, porque son familiares, son amigos. sí, Acuérdense que Dios quiere la unidad, la hermandad. Su Así es. voluntad es la unidad. Y acuérdense también lo que dice Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 14. Fíjense lo que dice, a ver si la buscamos. Primera de Timoteo capítulo 2 capítulo 3 no, Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 14. Fíjense lo que nos dice. A propósito de lo que estamos comentando de no pelear con los hermanos separados, no, no vamos a pelear. Sin embargo, sí debemos hacer algo. Y aquí la Biblia nos lo está diciendo, tenemos la obligación de sí hacer algo, no pelear, no discutir con propia palabra, como les decía, no, pero con Biblia sí podemos dialogar y estamos obligados desde que nos bautizan a hacer lo que Pablo le dijo a Timoteo en segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 14. dice, todo, toda escritura es inspirada y útil para enseñar, or- argumentar, encaminar e instruir en la justicia, con la cual el hombre de Dios estará formado y capacitado para toda clase de obras buenas. Así Ujú. es, con palabra de Dios todo hombre va a estar capacitado para todo trabajo bueno de Dios. Entonces, ¿qué nos dice? Toda escritura, es decir, toda escritura, todo el Antiguo y Nuevo Testamento, toda escritura está inspirada por Dios. Por Dios, sí. Nosotros aceptamos y proclamamos que toda la Biblia es palabra de Dios. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué nos va a ser útil? Lo que sí Ujú. debemos de hacer con los hermanos separados, fíjense lo que sí debemos hacer, es útil para enseñar. Enseñar, Sí les podemos enseñar a los hermanos separados, no pelear, enseñar con las escrituras, para rebatir. ¿Qué más dice? toda escritura inspirada es útil para enseñar, para argumentar, Podemos argumentar lo que queremos decir. No vamos a pelear con ellos, les vamos a argumentar palabra de Dios. ¿Sigue? para instruir. Para instruirlos también. Al que no sabe, lo vamos a instruir. Incluye los protestantes. También hay que instruir.